Buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar con los teóricos de la unidad 4. Esta unidad 4 trata del el flujo de información dentro de la célula, del ADN a las proteínas. Tienen por allí la bibliografía detallada. Y bueno, un poco lo que pretendemos de esta unidad, lo que pretendemos al final de la unidad, que tengan este, pasado en limpio, digamos, es un poco lo que resumimos acá. Que puedan explicar por qué el ADN es una molécula ideal para almacenar la información genética, o sea, por qué la información genética se almacena en este formato, digamos, ¿no? Que puedan relacionar los conceptos de ADN, gen y cromosoma. Todos tenemos absorbido de una manera o de otra que la herencia, que el material genético está hecho de ADN, que están los genes, que están los cromosomas. Bien, ¿cómo se relacionan estos conceptos? Eso es parte de lo que iremos aclarando en estas clases. Nos interesa también que comprendan cuál es la información que está codificada en el ADN y que puedan explicar cómo es descodificada la información que está en esta molécula. Y a partir de ello que puedan explicar por qué el flujo de información es de los ácidos nucleicos a las proteínas. Nos interesa también que puedan entender que, bueno, que la expresión génica, o sea, qué genes se leen, en qué momento y en qué lugar, está regulada. La expresión génica está regulada y que la regulación de la expresión génica radica en la regulación de la expresión génica radica la base de los fenómenos de desarrollo y de diferenciación celular, es decir, cómo se llega a un organismo adulto a partir de un óvulo fecundado por un espermatozoide y cómo se forman los distintos tipos celulares. Bueno, la base de ese fenómeno está en la regulación de la expresión génica. También en la base de la regulación de la expresión génica está el hecho de qué genes se leen en un momento dado por una célula determinada, dependiendo de lo que esa célula eh, necesita y de lo que dispone en ese momento, del ambiente que está censando en determinado momento. Entonces, bueno, esos asuntos son importantes y en ese sentido nos interesa que conozcan algunos mecanismos que permiten regular la expresión génica. Finalmente, nos va a interesar conocer los mecanismos por los cuales la información genética es perpetuada. Conocer en líneas generales, ¿no? No nos interesan los detalles acá. Y después que comprendan que durante la copia de ese material genético pueden ocurrir errores. Y bueno, esta unidad 4 en realidad es una unidad súper linda porque tiene que ver con un montón de avances que han provocado una revolución en la biología en las últimas décadas, y esa revolución, bueno, cada día bueno, es más acelerada, ¿no? Es de un vértigo enorme, y bueno, ¿no? Y atañe a un montón de cosas de nuestras vidas, y que a veces las vemos y a veces ni siquiera nos las imaginamos. Entonces, para mostrar algunos ejemplos, esta imagen que estamos viendo acá es, este señor es el que comanda el Parlamento británico. El Parlamento del Reino Unido es liderado por él, y esto es de hace algunos años, de febrero del 2015, es cuando se votó en el Parlamento británico la aprobación de embriones derivados de 3 personas. En definitiva, para pasar un poco en limpio, ¿qué es esto? Se aprobó la transferencia de mitocondrias. Ustedes saben que las mitocondrias son organelos que están dentro de nuestras células, y esos organelos tienen algunos genes, tienen un poquitito de información genética. Nuestro genoma entero es de alrededor de 20.000 genes aproximadamente, y en la mitocondria hay 20 de esos 20.000 genes. Entonces, a veces puede pasar que un óvulo contenga alguna mitocondria contenga mitocondrias con algún gen averiado. Este averiado, entre comillas, ya vamos a volver sobre esto de genes averiados o genes fallados. Y lo que aprobó esta ley es que
puede haber donantes de mitocondrias sanas sin genes averiados. Entonces, bueno, en definitiva, nada, puede haber un embrión con información genética de la madre, del padre y de mitocondrias de una tercera persona. Acá abro un paréntesis y comentar que el grueso del genoma, por supuesto, está en el núcleo de nuestras células y bueno, y la mitad de esa información proviene del óvulo y la mitad proviene del espermatozoide que en algún momento, bueno, tuvo lugar la fecundación de ese óvulo por ese espermatozoide. Pero es ese poquitito de información que está en la mitocondria, que es la milésima parte, ¿no? 20 genes en 20.000 genes, proviene solo de la madre. La mitocondria se hereda solo por vía materna. Y bueno, lo que aprobó esta ley es eso, los detalles no importan. Esta otra diapositiva es del 2013, cuando nacieron los primeros bebés transgénicos del mundo. En fin, estamos acostumbrados a escuchar, a oír de las plantas transgénicas, por ejemplo. Pero bueno, hay gente que ha hecho seres humanos transgénicos, y bueno, y es algo que en definitiva son discusiones éticas, discusiones filosóficas, discusiones políticas, y en último término, bueno, tiene que haber base sólida para que esas cosas se discutan correctamente, ¿verdad? Simplemente para seguir con esta línea de cosas que tienen que ver con asuntos que nosotros pretendemos que al final de esta unidad como que puedan como, bueno, nada, más o menos comprender, puedan comprender hasta en cierto grado, ¿verdad? No al último detalle, pero sí comprender fenómenos como estos que estamos hablando de los avances que han habido en las últimas décadas, ¿no? Fíjense ustedes que Dolly fue la primera oveja clonada, la primera oveja clónica, se clonó en Escocia, y bueno, y eso planteó un gran debate acerca de los organismos clonales y qué sé yo, ¿no? Y fíjense ustedes que Snoopy es el primer perro clonado en el 2005, ¿no? Porque bueno, la gente quiere su mascota en alguna medida, si puede clonarla, eh, mejor, ¿no? Entonces, para algunas personas, ¿no? Por supuesto, no para todo el mundo, sobre gustos, no hay mucho escrito. Pero, en fin, nada, simplemente comentar que estas cosas están arriba de la mesa y, por supuesto, también uno podría preguntarse si la clonación de humanos es algo éticamente eh, aprobable o reprobable, ¿no? Y hay algo ahí que evidentemente un poco nos pega un poco, porque es esa individualidad del ser humano que en alguna medida va de la mano con esa eh, reprobación de pensar en clonar seres humanos, ¿verdad? Pero bueno, eh, es posible eso. Bueno, y esos avances, por supuesto, siguen habiendo avances de manera asombrosa. Ahora está la posibilidad de relativamente fácil editar el genoma, y eso se está haciendo con algunos organismos para algunos fines concretos, y por supuesto se hace para poder investigar procesos. Ahora, si se puede editar o no genomas humanos, bueno, ese es otro asunto, ¿no? Que también es como discutible, y bueno, y por eso tiene que haber justamente discusiones a fondo, basadas en el conocimiento, y a su vez, en último término, que contemplen la ética de una sociedad en determinado momento, ¿no? Qué cosas son posibles, qué cosas son permitidas, qué cosas no. Ahí hay como discusiones como muy profundas. Y bueno, lo biológico es una parte de todas esas discusiones, ¿verdad? Pero hay otras capas más profundas. Bueno, eso simplemente para como tratar de poner un poquito nada, de color a todo esto que vamos a estar viendo en estas clases. Y quisiera arrancar por este lugar, que es un poco un lugar casi que de perogrullo, un lugar como común, si ustedes quieren, que en esa foto estamos observando un óvulo, en este caso
no es un óvulo de un mamífero, pero en definitiva es un óvulo que está asediado por una serie de espermatozoides. Eventualmente un espermatozoide fecunda ese óvulo y de allí se originaría un nuevo organismo. No este óvulo en concreto, porque este óvulo lo estamos viendo en una imagen de microscopía electrónica, y la microscopía electrónica, por la tinción que hace con determinados metales pesados, bueno, ese óvulo y esos espermatozoides eh, no están vivos, ¿verdad? Pero sí refleja un poco el proceso que ocurre cuando se fecunda un óvulo. Hay una serie de espermatozoides, eventualmente uno entra, después se cierra la cubierta del óvulo, y ese óvulo queda fecundado, y a raíz de esa fecundación, bueno, esa fecundación puede dar lugar a un nuevo organismo, ¿no? Entonces, el lugar común del que yo quiero partir es un poco sencillo, pero importante, es decir que ese óvulo y el espermatozoide no tienen cara, no tienen ojos, no tienen nariz, no tienen, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Y lo que hay ahí es información, básicamente. Información sobre cómo un organismo va a ser construido y cómo va a ser mantenido también, ¿no? Entonces ahí hay información, y eso es un poco lo que vamos a estar hablando en esta unidad: qué información hay ahí y cómo se lee esa información. Esto que yo les digo, que el óvulo o el espermatozoide no tienen cara, qué sé yo, puedes moverlos a risa, pero durante mucho tiempo se pensó, en el caso del ser humano, que si se iba al origen en la fecundación, lo que había allí era un hombre en miniatura que se le llamaba homúnculo. Y esa fue una teoría que estuvo arriba de la mesa durante muchísimo tiempo, hasta que las células pudieron observarse. Bien. Eh, entonces ahí, perdón, me distraje un minutito. Lo que se transmite, en definitiva, es información, un conjunto de instrucciones, y estas instrucciones tienen un impacto profundo en los organismos, ¿no? Afectan a lo que los organismos hacen, cuánto viven, qué enfermedades pueden tener, qué pueden sentir, qué pueden aprender, cómo aprenden, en fin, determinan una serie de características de los seres vivos, y eso está en ese conjunto de instrucciones que determina cómo el organismo va a ser hecho y mantenido. Y eso, bueno, nos ayuda a entender a esas instrucciones, nos ayuda a entendernos a nosotros y a entender el mundo natural que nos rodea, ¿verdad? Es algo como sumamente importante. Hay un montón de cosas que están determinadas genéticamente. Por supuesto, hay otras capas, ¿no? Hay capas, está lo ambiental, después en el caso del ser humano, además está lo cultural, además de lo genético, pero lo genético determina muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco esto, y vamos a hacer un primer aproximación al concepto de gen, de genoma y de fenotipo. Después vamos a ir como refinando estos conceptos. Entonces, estas instrucciones y esta información que contienen los organismos vivos son los genes. ¿Y qué son los genes? Bueno, son elementos que contienen información que determinan características hereditarias concretas de los organismos. ¿Sí? Es información que se hereda y que determina las características de los organismos. El conjunto de genes de un organismo es lo que se denomina genoma, y se perpetúa célula a célula y de generación en generación. O sea que lo que sigue de largo son los genes en alguna medida. ¿Sí? Eso es una cosa interesante que la pueden ir visualizando. Eventualmente nosotros, bueno, vamos a morir en algún momento, eso es inherente a lo que está vivo, en particular para los organismos pluricelulares como nosotros, pero si dejamos descendencia, nuestros genes siguen de largo a través de la descendencia.
Entonces, bueno, el conjunto de genes es volviendo a este punto, es lo que se denomina genoma. Y estos genes determinan las características o rasgos, que es lo que llamamos fenotipo de los organismos, de una forma que no siempre es sencilla. O sea, cómo un gen da lugar a una característica determinada, qué sé yo, el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, digo por decir cosas evidentes de las apariencias, ¿no? Pero hay otras cosas que son, un montón de otras cosas que son determinadas por los genes, ¿verdad? Bueno, eso en buena medida va a estar determinado por los genes que tenga esa persona, ¿no? Entonces ahí es importante decir que las características, que es a lo que nos referimos con el fenotipo, las características o los rasgos, son el resultado de la expresión de los genes de un organismo, o sea, los genes contienen cierta información, vamos a ver que esa información es para, vamos adelantando un poquitito, es para proteínas, entonces esos genes se expresan, codifican para proteínas, y esas proteínas son las que, en último término, de una manera compleja, determinan determinadas características del organismo. Pero esas características no solo dependen de los genes, sino que dependen también de factores ambientales y de la interacción entre ambos. Entonces hay algunos rasgos, algunas características, algunos fenotipos, esto son palabras un poco equivalentes, y vamos a ver también que la palabra fenotipo tiene como su ambigüedad. Ya vamos a volver sobre ese asunto. Pero quería comentar, sí, que algunos rasgos están más influidos por la genética y otros están más influidos por el ambiente. Por ejemplo, la altura, en el caso de los humanos, es un rasgo claramente determinado por la genética, o mayoritariamente por la genética, mucho más que por el ambiente. El ambiente incide muy poco en la altura de una persona, incide los genes que tiene. Otras características, como por ejemplo la masa corporal, está determinada en parte genéticamente, porque nosotros no pesamos ni 1 tonelada ni 1 gramo, hay un peso promedio para los seres humanos, pero está muy influida por el ambiente, porque va a depender de nuestra masa corporal, bueno, va a depender de la dieta de los alimentos que ingerimos, de la dieta que llevamos adelante, del estilo de vida que llevamos adelante, si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, o si tenemos una vida sedentaria, en fin. Entonces, por ejemplo, la masa corporal está muy influida por el ambiente. Está también determinada por los genes, porque como les decía, nosotros no pesamos, no tenemos una masa corporal como la de un elefante ni la masa corporal de un ratón, pero sí hay un margen en el cual tiene que ver el ambiente, ¿verdad? Bien, en cambio otros son más genéticamente determinados como la altura. Otro rasgo que podemos pensar que está genéticamente determinado es cuánto vivimos, por más de que el ambiente influye ahí también, y esa expectativa de vida o esperanza de vida, que es simplemente el número de años que vivimos en promedio, está determinada por lo genético en primera instancia, pero también por la calidad de vida que una persona tiene. O sea, por ejemplo, si tiene acceso al agua potable o no, si tiene acceso a vacunas, si tiene acceso a antibióticos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el ambiente y el acceso que tiene a determinadas, en fin, cómo se interacciona con ese ambiente, por ejemplo, qué tipo de calidad de agua se toma, en fin, todo eso. Pero también está determinada genéticamente. Nosotros, bueno, vivimos, no sé, en promedio, qué sé yo, en Uruguay alrededor de 75 años. Depende un poco del sexo. Las mujeres viven un poco más que los hombres. Pero bueno, un ratón vive 2 años. Qué sé yo, una ballena del Ártico vive 200 años. Y un olivo, de repente, vive 1000 años. Entonces eso está determinado, hay un marco genético. Por supuesto, la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años como resultante de los avances que han habido, los avances en la ciencia y en último término en la medicina, y los avances en general, ¿no? Antes de que hubieran vacunas, antibióticos y qué sé yo,
y había menor higiene, y no se potabilizaba el agua. Bueno, la gente se moría antes y la esperanza de vida 2 siglos atrás, bueno, no pasaba de 50 a 60 años, y hoy por hoy esa esperanza de vida, depende de dónde, pero bueno, ha aumentado bastante, ¿no? En Japón está por arriba de los 80, nuestro país está en el orden de los 75, en fin, varía, pero bien, nada, eso. Para complicar un poco más todo esto de los rasgos o características o fenotipo, son todas palabras equivalentes, me gustaría como complicarlo un poquitito más la relación entre el genotipo y un fenotipo. ¿Por qué? Porque un gen determinado puede afectar a varios fenotipos, a varias características. Un gen va a contener información para determinada proteína, pero esa proteína de repente está involucrada en varios procesos y puede afectar a diferentes procesos y por lo tanto puede afectar a distintas características de un organismo. Por otro lado, eso agrega una capa de complejidad, pero por otro lado, una característica determinada puede estar determinada por más de un gen, no solo por un gen. Es decir, pueden haber una combinación de genes determinados que determinen un rasgo particular. Por ejemplo, no sé, para hacer un pigmento determinado que determine el color de los ojos o qué sé yo, puede haber una serie de genes que codifiquen para una serie de enzimas que sintetizan al pigmento responsable del el color de ojos, por ejemplo. Por decir un ejemplo cualquiera, digamos. Entonces, un gen puede determinar varias características y una característica ser determinada por varios genes. Y además las características o los rasgos no son solo determinadas por los genes, sino también por el ambiente, como decíamos, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco eso. Hay información, esa información están los genes son contienen información discreta para una característica, o eventualmente más de una característica, como decíamos recién, pero para simplificarlo contienen información para una proteína, y esa proteína puede estar involucrada en más de un proceso y por tanto en más de un rasgo, más de una característica. Y bueno, los genes es una unidad hereditaria, digamos, es como lo que sigue de célula a célula. Cada vez que la célula se divide, bueno, las células hijas tienen los genes que tiene la célula madre, y bueno, y de generación en generación. O sea que son unidades de información que se heredan en cada división celular y de generación en generación, ¿verdad? Entonces, ahí nos va a interesar empezar a ver un poco esta relación que hay entre ADN, genes y cromosomas, cómo se relacionan estos conceptos, es parte de lo que vamos a empezar a ver, y qué información hay en el ADN. Acá hay como una especie como ¿cómo decir?, de spoileo, ¿no? Porque dice, ¿qué información hay en la secuencia de ADN? Parece que estuviera como anticipando que la información está en la secuencia, ¿sí? Hay como un deschave ahí, digamos, ¿no? Un spoiler del final, ¿no? Pero ahí hay información, y esa información está en la secuencia, como vamos a ver. ¿Para qué es esa información? También ya hemos adelantado un poquitito que esa información codifica para proteínas. Bueno, eso es parte de lo que vamos a estar viendo en estas clases. Y una cosa que quería volver, porque lo dejé un poco, lo surfié, digamos, lo pasé un poquitito como por arribita, es el hecho de que el concepto de fenotipo es un concepto como que tiene cierta complejidad, ¿no? En principio son las características observables, o sea, qué es lo que vemos, ¿no? El genotipo tiene que ver con los genes, con lo que contiene la información. El fenotipo tiene que ver con lo que observamos, con las características observables. Pero es una palabra un poco tramposa, porque el fenotipo tramposa y no, digamos, es útil, pero ¿en qué sentido quería comentar esto? Que el fenotipo a veces depende de dónde lo miremos, ¿no? Porque de repente nosotros podemos decir que una persona tiene anemia falciforme, por ejemplo, y eso podría ser
un fenotipo determinado. ¿Qué quiere decir que tiene anemia falciforme? Bueno, que tiene anemia, quiere decir que, bueno, que tiene problemas de suministro de oxígeno. Esos problemas de suministro de oxígeno pueden venir por pocos glóbulos rojos, o por glóbulos rojos defectuosos, o por poca hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. O sea, hay una serie de hechos que pueden dar lugar a la anemia. Pero la anemia falciforme, la anemia podría ser un fenotipo, en principio. Ese fenotipo lo podemos definir un poco mejor como anemia falciforme, y ahí estamos poniendo el ojo un poquitito más afinado, digamos. Y la anemia falciforme, por ejemplo, es la anemia en la cual los glóbulos rojos son defectuosos y tienen forma de hoz, tienen una forma de hoz. Entonces podemos decir que las personas que tienen glóbulos rojos con forma de hoz y no con la forma tradicional de los glóbulos rojos, bueno, tienen anemia falciforme. Esa es una manera de verlo. Pero ¿qué estamos observando? Bueno, estamos viendo el glóbulo rojo, que tiene una forma normal, y esa sería la característica defectuosa en ese caso, ¿no? Ahora, podemos pararnos en otro lugar, que es decir, bueno, ¿por qué este glóbulo rojo tiene una forma defectuosa? Bueno, tiene una forma defectuosa porque en realidad la hemoglobina que tienen estos glóbulos rojos es una hemoglobina que no se pliega de la mejor manera, es una hemoglobina que no es del todo bien comportada, no se pliega de la mejor manera, y esa hemoglobina mal plegada hace que el glóbulo rojo se pliegue de una forma incorrecta, que es con esa forma de hoz, y eso hace que se transporte poco oxígeno, y en último término eso hace que la persona tenga anemia, y en ese caso anemia falciforme. Entonces, si nosotros miramos a la hemoglobina, y miramos la secuencia de la hemoglobina, o miramos la forma de la hemoglobina, no ahora la forma del glóbulo rojo, sino que en el fenotipo nos vamos una escala más abajo, y en vez de mirarlo a nivel celular, lo miramos a nivel celular, podemos definir el fenotipo como la hemoglobina mal plegada. Entonces, bueno, la palabra fenotipo simplemente lo que quería ir, no quiero como volver esto como extremadamente complejo, pero simplemente decir que el fenotipo a veces podemos mirar un fenotipo en distintos lugares, ¿no? En este caso la anemia falciforme puede decir, bueno, no hay transporte de oxígeno, es una manera de decirlo, o hay transporte de oxígeno defectuoso, es una manera de decirlo. También podemos decir, bueno, hay glóbulos rojos que son defectuosos porque tienen una forma que es defectuosa, o podemos decir, no, bueno, también, digamos, la hemoglobina es defectuosa, tiene una forma que no es el plegamiento correcto, ¿verdad? Bien, simplemente quería como pasar en limpio eso del fenotipo, que tiene como distintas capas ahí la palabra de fenotipo. Y ahora volvemos a esto de relacionar los conceptos de ADN, genes y cromosomas, y vamos a ir procurando ver en estas clases también esto del tema de la información que hay en el ADN. ¿Qué información hay en el ADN? Entonces, bueno, la primera vínculo entre el concepto de gen y ADN, sabemos que la herencia el ADN es el material de la herencia, sabemos que los genes es lo que se hereda, en fin, pero ¿qué relación hay? Bueno, lo primero que hay que decir es que los genes están hechos de ADN, el material genético es ADN. Los genes son fragmentos discretos del ADN que contienen información concreta para una característica determinada, en principio para una proteína determinada. Entonces, bien, eso anótenselo por ahí, lo vamos a seguir machacando y lo vamos a ver de diferentes maneras a lo largo de estas clases. Entonces, el genoma humano contiene 10 a la 10 desoxirribonucleótidos, o sea, una cantidad enorme de nucleótidos, y además están hechos de desoxiazúcar, son desoxinucleótidos. El material entonces es ADN.
Y debajo mostramos un fragmentito chiquitito de una molécula de ADN. Imaginen que si es 10 a la 10 nucleótidos uno atrás de otro, bueno, lo que estamos mostrando es un fragmento realmente ínfimo. Y estamos viendo aquí, a ver si puedo señalar, de 5' a 3', una de las dos cadenas del ADN, que en este caso tiene secuencia A, T, G, C, 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 G, A, G, G, C, T, T, A, C, C, G, T, etc. De 5' a 3', esta es una hebra, y la otra hebra es reversa y complementaria. Reversa, ¿por qué? Porque si esta hebra va en el sentido de 5' hacia 3', o sea, en este extremo, si llegamos al extremo 5', habrá un grupo fosfato en el alcohol, 5', y este es extremo 3', porque si vamos al extremo del otro lado, habrá un grupo alcohol en el carbono 3 del azúcar, en el carbono 3' del azúcar. Y la otra hebra va en el sentido, en el otro sentido. Si acá es 5' y acá es 3', la otra hebra será 3', 5'. Entonces esta es 5', 3', esta es 3', 5'. Entonces, bien, eso es lo de reversa. Lo de complementaria es que el apareamiento de bases es siempre A con T o T con A, y C con G o G con C. Entonces, si acá hay una A, acá habrá una T. Si acá hay una T, acá habrá una A. Si acá hay una G, acá habrá una C. C, G, C, G, C, G, G, C, A, T, G, C, G, C, C, G, T, A, T, A, A, T, y así. Recuerden eso, siempre el apareamiento en el ADN es A con T y T con A, obviamente, C con G y G con C. Eso no sé si Álvaro se los comentó, pero está bueno recordarlo como Aníbal Troilo, AT, y Carlos Gardel, CG. Además, bueno, como la información en alguna medida es reversa y complementaria, de la información de una podemos deducir la otra, ¿verdad? Porque si esto es 5', acá será 3', y si esto es A, acá será T, y si esto es T, acá será A, y si esto es G, acá será C. Y en el otro extremo, si esto es 3', en este otro extremo de la hebra reversa y complementaria será 5'. Por lo tanto, la información de una hebra puede ser deducida de la otra, y en general, por este hecho de que las cadenas son reversas y complementarias, se puede escribir la secuencia del ADN escribiendo solamente una de ellas, siempre escribiéndola de 5' hacia 3'. Cuando vemos una secuencia así y no en una única hebra y no explicita extremos, está escrita de izquierda a derecha de 5' a 3'. Entonces acá tenemos 5', A, T, G, C, 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 en fin, y sigue hacia el extremo 3'. Y la otra hebra se puede deducir. Bien, los genes entonces están hechos de ADN, pero no hemos llegado al corazón de lo que queremos comentar, digamos, que en último término, bueno, están hechos de ADN, están hechos de nucleótidos. Pero vamos a seguir un poquito más. ¿Qué son estos genes que ya venimos diciendo que son importantes y que son unidades de la herencia? Entonces, esos genes son unidades fundamentales de información, tanto hereditaria como biológica. Entonces vamos a ir como despacito con esto, porque es importante. Decíamos, si una célula se divide, las dos células hijas van a tener la misma información que la célula madre, y esa información genética son moléculas de ADN que son copiadas y pasan a estar ahora en las dos células hijas. Ahora, esa molécula de ADN es inmensamente larga y contiene millones de nucleótidos, y esos millones de nucleótidos están ordenados por una secuencia determinada, y a su vez contiene miles de genes. Es decir, una molécula de ADN, resumiendo un poco lo que está acá escrito, una molécula de ADN que es muy larga, contiene miles de genes y millones de nucleótidos. Entonces, los genes son fragmentos discretos de la molécula de ADN. Y esos fragmentos discretos
contienen información para algo concreto. Entonces eso es lo que vamos a ir un poco viendo. En este caso estamos representando acá una hebra 5', 3' arriba, la otra hebra 3', 5', esas serían como las dos hebras, y estamos como pintando, simplemente para que sea como gráfico, los distintos genes que hay a lo largo de esa molécula de ADN. Entonces, este es un fragmento de vuelta de la molécula de ADN, hay puntos suspensivos acá, puntos suspensivos en el otro extremo. Entonces, de repente tenemos un gen que llamamos de forma abstracta gen A, que contiene información para la proteína A. Ese es el gen verde claro, llamémosle por decir algo, que contiene información para una proteína determinada, que es la proteína verde claro. Después está el gen B, este que es otro verde diferente, digamos, y un verde más azulado, que contiene información para la proteína B. Y después tenemos otro gen C por acá en esta molécula de ADN, que contiene información para la proteína amarilla. Llamémosle, esto es una abstracción, no es que hay una proteína amarilla y una proteína verde claro y una proteína roja y otra violeta. Es simplemente, estamos como simplemente utilizando eso porque es conveniente para decir que el gen C contiene información para la proteína amarilla y lo pintamos de amarillo al gen C. Bien. Y el gen D contiene información, es otro fragmento discreto de esta molécula de ADN que contiene información para la proteína D, que es la proteína verde oscuro, y el gen, le podemos decir el gen verde oscuro. Y el gen E es el gen rojo, llamémosle, que contiene información para la proteína roja. Entonces, a lo largo de una molécula de ADN, acá estamos viendo un fragmento de la molécula de ADN, tenemos numerosos genes, tenemos miles de genes. Hay millones de nucleótidos, como decíamos, y miles de genes, y en determinado orden. Está el gen A, luego sigue el gen B, estos son genes hipotéticos, por supuesto, ¿no? Está el gen A, luego sigue el gen B, el gen C, el gen D, el gen E, y están en ese orden. El B está entre el A y el C está entre el B y el D está entre el C y el E, y así. Y si ponemos la lupa, por ejemplo, en el gen C, acá en este pedacito que estamos viendo acá, si ampliamos ahí, bueno, ese gen C va a tener esta secuencia que estamos viendo acá, que era la que mostrábamos hoy, A, T, G, C, 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 G, A, G, G, C, T, T, A, C, etc. Esta es la hebra 5', 3', y la otra es la reversa y complementaria. Entonces, acá tenemos el gen C, si lo miramos con lupa, el gen C, lo que vamos a ver es la secuencia de nucleótidos que contiene ese gen C. ¿Qué información contiene ese gen C? Bueno, contiene información para la proteína C. Después ya vamos a ir ahondando en todo esto. Entonces ahí estamos viendo una secuencia de un fragmento del gen C, y acá de vuelta volvemos a insistir un poco tímidamente por ahora, que la información está en la secuencia. Estamos viendo que los genes están en determinado orden, pero además los nucleótidos en cada gen están en determinado orden. Y eso es lo que hace que el gen C sea un gen con determinada información. Está dado porque tiene la secuencia ATG, CCC, GAG, etc. Pero el gen D de repente tiene otra secuencia diferente, que es, yo qué sé, ATA, CCA, CCC, GAC, etc. Y el gen E tiene otra secuencia diferente, que, qué sé yo, será GGA, GGC, CCT, estoy inventando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que el gen C sea un gen diferente del gen D, tiene una secuencia que es diferente de la secuencia del gen D, ¿verdad? Y a su vez, bueno, vamos refinando esta idea de vínculo entre gen y ADN. Los genes están hechos de ADN, la molécula de ADN es enormemente larga y contiene miles de genes y millones de nucleótidos, ¿verdad? Porque cada gen puede contener, qué sé yo, 1000 nucleótidos, 2000 nucleótidos, 10.000 nucleótidos, qué sé yo. Hay genes más chiquitos, hay genes más grandes, de la misma manera que hay proteínas más chiquitas, hay proteínas más grandes, hay proteínas medianitas, bueno, lo mismo con los genes. Lo otro que quería un par de cosas más que quería comentar sobre esta imagen que tiene su complejidad y
es sencilla, pero al mismo tiempo contiene mucha información. Es que estamos viendo acá esto que está en blanco, a una región que está en blanco, una región que está en blanco, otra región que está en blanco, etc. Esas regiones en blanco no quiere decir que ahí no haya nada. No es que es la nada lo que hay entre el gen A y el gen B, y no es nada lo que hay entre el gen B y gen C. Esas secuencias que están entre el gen A y el gen B son secuencias intergénicas, están entre genes. ¿Qué función tienen esas secuencias intergénicas? Bueno, lo vamos a ir viendo también a lo largo de esta unidad. En principio tiene que ver con secuencias regulatorias que permiten leer a la información genética. Eso vamos a ir avanzando a lo largo de las clases, pero simplemente mencionar que acá, si pusiéramos la lupa en esta región que está señalada con la flecha, bueno, tendríamos una secuencia intergénica que sería, yo qué sé, la que fuera, T, 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 A, T, C, T, G, lo que fuera. Si pusiéramos la lupa en esta otra secuencia, también tendríamos otra secuencia diferente, intergénica, entre el gen B y el gen C. Y tenemos otra secuencia intergénica entre el gen C y el gen D. Y así. Entonces eso era un punto que quería resaltar sobre esta diapositiva. Y lo otro que quería comentar es que los genes se ubican en una molécula de ADN en un determinado orden. Esto ya lo comentamos. Dijimos, el gen B está entre el A y el C está entre el B y el D está entre el C y el E, es decir, hay un orden, está A, B, C, D, E, ¿verdad? Están ordenados. Es como, no sé, como las casas en una calle, no sé, alguien puede decir, bueno, mi casa es en Avenida Italia 4220 y la casa del vecino es en Avenida Italia 4224 y la casa del otro vecino es Avenida Italia 4230. Entonces, bueno, el que vive en Avenida Italia 4224 tiene de vecino el que vive en Avenida Italia 4220 y en Avenida Italia 4230. Bien, entonces los genes se ubican en una molécula de ADN en un determinado orden, volviendo a los genes, y la ubicación de un gen en una molécula de ADN se denomina locus, es el lugar donde está en la molécula de ADN. Bien, voy a hacer una pausa por ahora. Bien, entonces el concepto del lugar del gen se denomina locus, el lugar que tiene un gen determinado en una molécula de ADN se denomina locus. O sea, ¿dónde está un gen en una molécula de ADN? Bien, y vamos a seguir refinando sobre esto, seguir hablando sobre estos asuntos. Entonces, bueno, un gen, siguiendo con esto de las definiciones, un gen es una región, un segmento de ADN que controla una característica hereditaria concreta de un organismo que habitualmente codifica, esto quiere decir que contiene información para la síntesis de una proteína. Y ahí debajo se muestra un gen, ese gen sigue un fragmento de un gen, ¿no? Y se está representando solamente una de las hebras, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver que este gen, acá A, T, G, A, T, T, C, A, en fin, sigue. Luego, cuando se termina este renglón, sigue en el siguiente renglón, sigue, se termina el segundo renglón, la secuencia sigue en este GAT, TGA, sigue en el tercer renglón, bueno, el cuarto renglón, sigue, bueno, y así sucesivamente hasta que, bueno, ese gen, la secuencia de ese gen tiene un final que ya iremos viendo cómo son los principios y los finales de los genes en las clases que vienen. Entonces, bueno, eso simplemente. Decir que un gen es una región, un segmento, un fragmento de la molécula de ADN que controla una característica hereditaria concreta, codifica usualmente para una cadena polipeptídica. Por ejemplo, hay un gen para la actina o un gen para
una enzima determinada, como la glucoquinasa, en fin. Contiene la información para una característica concreta que usualmente es una proteína. Y bueno, acá estamos representando un gen y solamente una de las dos hebras. Ahora bien, decíamos, la molécula de ADN es una molécula enormemente larga, y que contiene, bueno, puede medir de hecho hasta 2 metros una molécula de ADN. Contiene millones de nucleótidos, miles de genes, y esa doble hélice de ADN puede medir hasta 2 metros, es de espesor, es nada, el diámetro de esa molécula es 2 nanómetros, pero el largo, como si es un violín enormemente largo que puede tener hasta 2 metros. Ahora bien, ese ADN nosotros hemos dicho que en las células eucariotas está en el núcleo de una célula, y el núcleo de una célula tiene 5 micras aproximadamente, 5 micrómetros. La micra es lo mismo que decir micrómetros. Ustedes acuérdense siempre que micro quiere decir 10 a la menos 6, o sea que 5 micrómetros o 5 micras son 5 milésimas de milímetro. ¿Sí? El prefijo micro siempre es 10 a la menos 6. El prefijo mili siempre es 10 a la menos 3. El prefijo kilo es 10 a la 3, es 1000. Por ejemplo, kilogramos son 1000 gramos. Miligramo es una milésima de gramo. Microgramo es una millonésima, con 10 a la menos 6 gramos. Nano, el prefijo nano es 10 a la menos 9. Esto simplemente se los estoy comentando porque hicimos mención a que el núcleo tiene un tamaño de 5 milésimas de milímetro, o sea, 5 micras o 5 micrómetros, y eso es, la molécula de ADN mide 2 metros, y el ancho de esa doble hélice es extremadamente larga, es un piolín que puede ser muy largo, de hasta 2 metros, pero el ancho es nada, es 2 nanómetros, un ancho muy finito. Entonces, esa molécula que mide 2 metros la tenemos que, bueno, tiene que estar en un, contenida en un núcleo de 5 milésimas de milímetro. Entonces, para eso no la podemos tener totalmente estirada como un violín de 2 metros, porque si no, bueno, simplemente no entra en el núcleo completamente estirada. Entonces, bueno, eso se va empaquetando en distintos niveles de empaquetamiento, y eso es lo que vamos a ver ahora con la siguiente animación. Voy a dejar de compartir ahora para pasar a compartir una animación, que es esta que vamos a ver acá. Entonces, en esta animación, ahí tenemos en azul una molécula de ADN que tiene, como les decía, puede tener 2 metros de largo. Y eso tiene que entrar dentro del núcleo de una célula que tiene, bueno, decíamos 5 micrómetros, 5 o 6 micrómetros, o micras, que es lo que está acá como 0.006 milímetros, ¿sí? Es 5 o 6 milésimas de milímetros, eso es lo que es 5 o 6 micras, y eso tiene que ir, ahí está, en ese núcleo, que es el azul oscuro de esta célula humana. Entonces, bueno, eso tiene que ser empaquetado, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo es empaquetado. Entonces, eso es lo que muestra esta animación, que está en el sitio de la página web. Ahí van a necesitar bueno, un programita para descargarlo, y ponen abrir con, yo estoy usando este programa que es VLC, es este programa reproductor multimedia VLC. Hay otros programas como QuickTime que también les permite abrir estas animaciones que están colgadas en el sitio web. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es cómo se empaqueta esa molécula que es enormemente larga en un núcleo que tiene 5 milésimas de milímetro, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer nivel de empaquetamiento son los nucleosomas. El ADN se enrolla sobre estas proteínas que vemos acá, que parecen como granitos de maíz, ¿verdad? Entonces, da vuelta alrededor de esas proteínas de empaque, digamos, que permiten el empaquetamiento, y bueno, y el enrollarse ya empieza como en último término, bueno, a
aquel largo de la molécula empiece a achicarse, ¿verdad? Entonces se enrolla alrededor de estas proteínas que se denominan histonas. Ahí tenemos el ADN enrollándose alrededor de las histonas. Estas son otras proteínas de andamio que también son histonas, otro tipo de histonas. Estas son un tipo de histonas, estas son otro tipo de histonas que participan en el plegamiento, son proteínas que participan en el plegamiento. No nos interesa el nombre en particular, simplemente lo comentamos porque tienen nombre y las nombramos por el nombre. Pero en definitiva, una vez que está ensamblado alrededor de estas histonas y sobre esta otra histona de andamio, bueno, se forman esta primera unidad de empaquetamiento que se denomina nucleosoma, que la vemos ahí. Voy a ver si puedo señalar. Entonces se enrolla alrededor de estas proteínas, a su vez esas ADN enrollados sobre esas proteínas interacciona con esta otra proteína de andamiaje, y esta unidad se denomina nucleosoma, que es la unidad básica de empaquetamiento del ADN. Y esto tiene, bueno, 10 nanómetros. Bien. Seguimos. Allí hay una simplificación de la representación, ¿verdad? Esto es un nucleosoma, esto es otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma. Pero noten ustedes que los nucleosomas, bueno, se van apilando uno sobre otro y van formando una estructura particular. Noten ustedes cómo se apilan unos nucleosomas sobre otros. A esta estructura que se va a ir formando se le llama solenoide por el tipo de estructura que tiene. Ahí la tienen de una forma más clara, parece como una mazorca de maíz, ¿verdad? Un choclo, que fueran granitos de maíz, ¿no? Pero acá tenemos un nucleosoma, otro, 5 nucleosomas. Ahí están como todos más apretaditos uno sobre otro, de vuelta, de vuelta, de vuelta, y esto forma esa fibra, que se le toma el nombre de solenoide. Ahora, ese pedacito que recién veíamos ahí, es este que está acá, ¿verdad? Simplemente ahí, en vez de, hicimos un zoom out, digamos, y está chiquitito ahí, y ahora esa fibra que veíamos recién, esa estructura, se pliega sobre esta otra proteína de andamio. Ahí esta proteína de andamio azul forma estos bucles, o sea, toda esa estructura que veíamos recién en forma de solenoide y qué sé yo, de mazorca de maíz, se pliega formando estas fibras de 300 nanómetros sobre otra proteína de andamio, que es esta que tenemos acá, formando estos bucles. Y a su vez, esta estructura a su vez se repliega sobre sí misma, como estamos viendo ahí, dando vueltas, se repliega sobre sí misma. Bueno, y este pasa a ser el ancho de un cromosoma de 700 nanómetros, que ahora el ADN así empaquetado en histonas puede ser, bueno, puede estar contenido dentro del núcleo de una célula eucariota. Bien, volvemos entonces ahora a la transparencia, para ver esto ahora de esta forma que dibujada, digamos, sin una animación. Entonces acá tenemos la molécula de ADN que se enrolla en estas proteínas formando como una especie de carretel, perdón, que no sé si estoy compartiendo pantalla o grabando. Un segundito. Ahí no estaba compartiendo pantalla, caramba. Entonces volvemos ahora a la imagen, digamos, para comentar que tenemos acá la molécula de ADN que se enrolla
como un hilo sobre un carretel, sobre las proteínas estas que son histonas, acá tenemos, da dos vueltitas sobre otro carretel, y esta unidad básica de empaquetamiento es la que se denomina nucleosoma. Esta es la unidad de empaquetamiento básica. Después, los nucleosomas se empacan entre ellos, digamos, formando esta fibra de 30 nanómetros. Esto no le habíamos puesto nombre, recién hablamos del solenoide, era el solenoide que veíamos, recibe el nombre de fibra de 30 nanómetros cuando unos nucleosomas se empacan sobre otros, ¿sí? Que era lo que veíamos recién con, hablábamos del choclo, o la mazorca de maíz, o el solenoide, o lo que fuera, es esta fibra de 30 nanómetros. Y luego esta fibra de 30 nanómetros sobre otra proteína scaffold formaba estos bucles, ¿sí? Acá no está mostrada la proteína de scaffold, que recién la veíamos, estaba acá, en la base de los bucles, y esta es la fibra de 300 nanómetros, y a su vez, estos bucles se retuercen una vez más, digamos, uno sobre otro, formando la fibra de 700 nanómetros, que es lo que veíamos recién en la animación. Y este es el ancho de un cromosoma metafásico. Lo que estamos viendo acá, no quiero entrar en los detalles ahora, pero es un cromosoma que ha sido replicado, eso es el cromosoma metafásico, y que está a punto de ser separado a la mitad para que pase a ser el cromosoma de una célula hija y el cromosoma de la otra célula hija. Es decir, un cromosoma metafásico, sin entrar en mayores detalles, es una molécula de ADN que ha sido replicada enteramente, empaquetada a su máximo nivel de empaquetamiento, y está pronta para ser, repartido ese cromosoma metafásico en un cromosoma que va a ir hacia una célula hija y la réplica hacia la otra célula hija. Entonces, bueno, eso es un poco lo que veíamos desde arriba hacia abajo. Por supuesto, podemos ir de abajo hacia arriba. Si en este cromosoma metafásico ponemos la lupa, lo que vamos a ver es la fibra de 300 nanómetros. Si ponemos la lupa sobre este pedacito, vamos a ver la fibra de 300 nanómetros. Si ahora ponemos la lupa en este pedacito del bucle, bueno, vamos a ver la fibra de 30 nanómetros. Si ponemos la lupa en un pedacito de la fibra de 30 nanómetros, vamos a ver los nucleosomas, y si ponemos la lupa acá, vamos a ver la molécula de ADN. Lo otro que quería comentar es, en relación a lo que vimos, un par de cosas quería comentar acá. Una, noten que un cromosoma esto es un cromosoma metafásico, digamos. Esto es un cromosoma es una molécula de ADN con todas las proteínas con las cuales está empaquetado. Entonces, la relación entre ADN y cromosoma es esta que estamos diciendo. El cromosoma es el ADN más las proteínas que permiten su empaquetamiento. Esto también quería atarlo con una cosa que vimos en las clases introductorias, que hablábamos de los niveles de organización, que decíamos, bueno, hay macromoléculas y hay complejos supramacromoleculares. El cromosoma, el ADN es una macromolécula, la proteína es una macromolécula. El cromosoma, un cromosoma, es un complejo supramacromolecular que contiene ADN y proteínas. Bien. Sigamos. En las células nuestras, en el ser humano, tenemos, decíamos hace un ratito, del orden de 22.000 genes. Esa es una cifra que, bueno, se revisa, digamos, continuamente. Anda entre 20 y 25.000 genes. Cada vez se tiende a limpiar más el genoma y a definirlo como del orden de 20.000 genes. Pero bueno, aproximadamente hay entre 20 y 25.000 genes, unos 22.000 según las estimaciones más generosas, 20.000 según las estimaciones un poco más exigentes, y en las muy, muy generosas, 25.000. Perdón. Y esos genes están distribuidos en 23 cromosomas.
O sea que aproximadamente, ¿verdad? Porque no todos los cromosomas tienen la misma cantidad de genes, pero en promedio hay alrededor de 1000 genes por cromosoma. Entonces están distribuidos en 23 cromosomas y a su vez nosotros tenemos 2 copias de cada cromosoma. Tenemos 23 cromosomas que provienen de nuestra madre y 23 cromosomas que vienen de nuestro padre. Y esos cromosomas en las células eucariotas están en el núcleo celular. Este es el núcleo celular, acá tenemos una célula, el núcleo celular, acá están los cromosomas, es donde el material genético se encuentra, está en el núcleo celular. Acá estamos viendo decíamos, tenemos 2 juegos de cromosomas, este es el cromosoma 1, que proviene, por ejemplo, de la madre, el cromosoma 1 que proviene del padre, el cromosoma 2 que proviene de la madre, el cromosoma 2 que proviene del padre, el cromosoma 3 que proviene de la madre, el 3 que proviene del padre, y así. Hay 22 pares de cromosomas que se denominan autosomas, del 1 al 22, se denominan autosomas porque son iguales en el hombre y en la mujer. El par número 23 son cromosomas sexuales y difieren en el hombre y en la mujer. Las nenas son XX y los varones son XY. Entonces, bueno, tenemos 23 juegos de cromosomas, 2 juegos de cromosomas, perdón, cada uno con 23 cromosomas. 23 provienen de la madre, 23 provienen del padre, 22 de ellos son iguales en hombres y mujeres, pero lo que diferencia en principio al sexo definido desde un punto de vista cromosomal, diríamos, más que genético necesariamente, es el cromosoma Y, que en el caso de las mujeres es XX, en el caso de los varones es XY. Por supuesto, esto es una definición, pero biológica y además como acotada, porque simplemente está haciendo referencia a los cromosomas sexuales que son los que determinan el género. Pero hay bueno, en la biología hay una enorme variedad de cosas que pasan, digamos, y por ejemplo hay personas que son XXY y tienen 3 cromosomas sexuales, ¿no? Entonces tienen, bueno, nada, tienen un cromosoma adicional, tienen 2X y un Y. Y esas personas tienen algunas características sexuales de hombres y algunas características sexuales de mujeres. O sea, noten ustedes que incluso en el terreno biológico hay una complejidad siempre en biología. Y bueno, ni que hablar también de otro tipo de variantes, digamos, por así decirlo, que se dan, ¿no? Y además, por encima, por supuesto, de lo biológico, está una capa que es, bueno, cultural, ¿no? Obviamente, bueno, que hace la definición género y qué sé yo. Una cosa más, un par de cosas más que quería comentar acá es que de los 22 pares de autosomas que son los que no son cromosomas sexuales, del 1 al 22 disminuye su tamaño. El 1 es el más grande, el 22 es el más chico. Lo otro que quería comentar es que vieron que acá estamos viendo como una X, decíamos, este es el 1 de la madre, este es el 1 del padre, este es el 2 de la madre, este es el 2 del padre. Pero los estamos viendo como una X que se ve como mejor representada acá, y en realidad simplemente está representado así, porque eso es como se lo vio originalmente en el microscopio, cuando estaba como cromosoma metafásico en su estado como más compacto, previo a que la célula se divide. O sea que cuando vemos esta forma, ¿sí? Quiere decir que ese cromosoma ya está replicado, y acá tenemos, bueno, una copia, la otra copia, que se llaman cromátides hermanas, y después una cromatide hermana irá hacia una célula hija, la otra hacia la otra célula hija, y bueno, se separarán. Esto es un detalle que no tienen por qué recordar nada de todo esto. Simplemente lo comento porque está allí en la diapositiva, digamos, pero nada más.
Entonces, bien, vamos a seguir con esto de las copias, digamos, ¿no? Los organismos diploides entonces pueden contener en principio dos copias diferentes, porque tenemos un juego que proviene de la madre y un juego que proviene del padre. Como tenemos un cromosoma 1 que proviene de la madre, un cromosoma 1 que proviene del padre, y el cromosoma 1 contiene los genes, qué sé yo, A, B, C, D, E, qué sé yo, y el cromosoma 1 del padre también contiene esos mismos genes, A, B, C, D, E, etc. El cromosoma 2 contiene otros genes diferentes, por ejemplo, alfa, beta, gamma, yo qué sé, si ustedes quieren, el 2 materno, y el 2 paterno también contiene el gen alfa, beta, gamma, delta, etcétera, ¿verdad? Entonces, el punto es que recibimos un juego de la madre, un juego del padre, y esos dos juegos contienen en principio la misma información. Esta misma información sería entrecomillado. Pero en principio vamos a decir que contienen la misma información y vamos a ver un poco eso, ¿no? Eh, eh, entonces, paremos, ¿no? Vamos a ubicarnos en el cromosoma 1 materno, que decíamos contiene el gen A, que es el verde claro, el gen B, que es este verde azulado, el gen C, que es el amarillito, el gen D, que es el verde oscuro, el gen E, que es el rojo. Y tenemos el cromosoma 1 paterno, que contiene los mismos, entre comillas, genes. El gen verde A, verde clarito, el gen B, verde azulado, el gen C, el gen D, verde oscuro, y el gen E. Entonces contienen los mismos genes y en el mismo orden. ¿Sí? El gen B en el cromosoma 1 materno está entre el A y el C está entre el B y el D está entre el C y el E, y en el paterno el orden es el mismo. El B está entre el A y el C está entre el B y el D está entre el C y el E, ocupa el mismo lugar, el mismo locus, ¿verdad? Ese gen D está entre el C y el E, ese es su lugar. Entonces esos dos juegos contienen la misma, entre comillas, información. Pero ¿qué ocurre? Ocurre algo interesante acá, que es que cada cromosoma y cada gen dentro del cromosoma viene con su historia. Viene con su historia. Entonces el cromosoma 1 materno viene con la historia de la madre. Viene de la abuela materna y del abuelo materno, que viene del bisabuelo materno y de la bisabuela materna, que viene de la tatarabuela materna y del tatarabuelo materno. Y el cromosoma 1 paterno viene con su historia, y su historia es diferente. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo otros padres, tuvo otros abuelos, otros bisabuelos, otros tatarabuelos, y así. Entonces, este cromosoma 1 materno, bueno, nada, viene con su historia. Imaginen que esta persona es, qué sé yo, española, y la madre de una persona es española, y el padre de esa persona es japonés. Entonces, española y el japonés van a tener los mismos genes en el mismo orden, pero cada uno viene con su historia. Con la historia de la península ibérica en un caso, o con la historia de Japón, del otro lado, ¿verdad? Y esos genes en su historia van arrastrando marquitas, digamos. Van arrastrando las marcas que deja el tiempo, digamos. Entonces, por ejemplo, el gen, este es el cromosoma 1 materno, contiene el gen A, llamémosle normal, por normal entre comillas. Después vamos a ver esto de normal y anormal, qué quiere decir y qué sé yo, o normal y fallado, o normal y averiado. Pero digamos que el gen A da lugar a la proteína verde claro, que se pliega correctamente, que cumple su función la proteína verde claro bien. Entonces, llamémosle que es normal entre comillas. Y el gen B da lugar a una proteína B que se pliega bien, que cumple su función, y el gen C también es normal, entre comillas, da lugar a la proteína amarilla, que se pliega bien, que cumple bien su función. Pero el gen D
tiene una fallita. Y esto, ahora vamos a volver enseguida a esto de las fallas y las averías, porque es un tema absolutamente delicado y acá quiero ser como muy claro. Pero en principio, ¿qué queremos decir con esto de fallado y averiado? Bueno, que el gen D tiene algún cambio, alguna mutación que viene de su historia, de sus marquitas, como decíamos, que hace que no produzca una proteína verde oscura, una proteína D verde oscura bien plegada o funcional o lo que sea, y tiene como una pequeña avería. Ahora volvemos sobre este punto. Y el gen E es el gen rojo que, bueno, da lugar a una proteína E roja que se pliega bien y funciona bien. Eso en relación a la mamá que venía de España. Y acá tenemos el cromosoma 1 del papá que venía de Japón y tiene un gen A normal, entre comillas, porque normal en ese sentido, da lugar a la proteína A que se pliega bien, que cumple su función B. Y en cambio, el gen B del padre japonés está averiado, digamos, averiado entre comillas, de vuelta fallado entre comillas, en ese entendido que no da lugar a una proteína funcional B. Y el gen C está bien, y el gen D, el verde oscuro, está bien, que en la madre estaba mal, o averiado. Normal y averiado ya lo vamos a relativizar absolutamente en un minuto, pero en principio tengan por normal que da lugar a una proteína que se pliega bien, que cumple la función que tiene que cumplir, y averiado una proteína que por ahí se pliega mal y no cumple la función tan bien, digamos. Y el gen E normal. Entonces, bueno, este cromosoma 1 materno que viene con su historia de la península ibérica y este otro que viene con su historia de la isla, qué sé yo, de una de las islas de Japón, bueno, viene con su historia. Bien, voy a seguir haciendo como paréntesis acá, abriendo como varias capas en todo esto que estamos conversando. La primera capa, decíamos, los cromosomas contienen un conjunto de genes en un determinado orden. Aprovechamos a repasar esto. Entonces, el cromosoma 1 contiene determinados genes, el A, el B, el C, el D, el E, y en determinado orden. El B está entre el A y el C, y así. Y el cromosoma 1 paterno contiene los mismos genes, mismos entre comillas, porque puede haber alguno averiado, en el mismo orden. El A, el B, el C, el D, el E, y el B está entre el A y el C, y así sucesivamente. Entonces, y el cromosoma 2 contiene otros genes, yo que sé, el alfa, el beta, el gamma, el delta, yo que sé, lo que fuera, y lo mismo, el cromosoma 1, el 2 materno, contiene el alfa de la madre, el beta de la madre, el gamma de la madre, etc. Y el 2 paterno contiene el alfa del padre, el beta del padre, el gamma del padre, etc. Bien. Entonces acá quería ir a una analogía que es, hay como varias cosas que quiero comentar, que me serviría más estar en clase presencial que estar en este formato, pero bueno, voy a tratar de ser como lo más claro posible. Podemos hacer una analogía de los cromosomas con juegos de naipes, para seguir con esto de las cartas marcadas que veníamos diciendo, de los genes averiados y todo eso, que ya también lo voy a relativizar en un momentito. Pero vamos a seguir con esto de la analogía con mazos de naipes. Entonces, es como si tuviéramos acá, un mazo de naipes es un cromosoma. Y las barajas o los naipes son los genes. ¿Sí? Entonces, tenemos dos conjuntos de naipes. Podemos pensar que el cromosoma 1, siguiendo esta analogía, es un mazo de naipes españoles. Entonces, ese mazo de naipes españoles tiene el 1 de oro, el 2 de oro, el 3 de oro, el 4 de oro, el 5 de oro, y así sucesivamente en orden, en un orden, ¿no? Y después del 12 de oro viene, qué sé yo, el 1 de espada, 2 de espada, 3 de espada, hasta el 12 de espada, después el 1 de basto, 2 de basto. Imaginen eso. Entonces ustedes reciben un mazo de cartas de la madre, de naipes españoles de la madre, y un mazo de naipes españoles del padre, que es el de vuestro padre, que es el cromosoma 1 paterno, que también contiene el 1 de oro, el 2 de oro, el 3 de oro, el 4 de oro, el 5 de oro, el 12 de oro, el 1 de espada, 2 de espada, 3 de espada, 4 de espada, 2 de espada, 1 de basto, 2 de basto, y así sucesivamente. Contiene las mismas cartas y en el mismo orden en principio, pero alguna carta puede estar marcada. ¿Por qué? Porque viene con su uso, con su historia y con sus mutaciones a lo largo de toda la historia. Entonces por ahí ustedes reciben, no sé,
en esta analogía, de repente reciben el, el 4 de oro marcado de la madre, pero el 4 de oro que está intacto del padre, pero por ejemplo el 2 de oro está intacto en la madre y está marcado con algún cambio, alguna marquita ahí del padre. Entonces, bueno, tenemos esos dos juegos, ¿sí? Que son como mazos de naipes. Y la analogía la podríamos seguir, por ejemplo, el cromosoma 2, que decíamos que en vez de tener gen A y gen B y gen C, podría tener gen alfa, beta, gamma, yo qué sé, y así. En esta analogía de naipes podríamos decir, bueno, el cromosoma 2 son naipes de póker, y entonces vamos a tener el 1 de diamante, 2 de diamante, 3 de diamante, 4 de diamante, 5 y así. Y tenemos un juego de naipes de póker de la madre y un juego de naipes de póker del padre. Y cada mazo de naipes que recibimos de la madre y del padre viene con su historia, y viene con sus marcas, y viene con sus averías y con sus mejoras, digamos, con sus cambios, digamos, ¿no? O sea, vienen, en fin, trae todo su legado, ¿no? Entonces acá hay una cosa que yo quería, varias cosas que quería comentar, pero una que quiero comentar es que, en primer lugar, todos nosotros, todos los que estamos como ahora, nada, yo que estoy hablando, ustedes que me están escuchando, y todos los seres vivos sobre la Tierra, somos el resultado de reproducciones exitosas. Es así. Estamos acá viviendo porque somos el resultado de reproducciones exitosas del pasado, de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así podemos llegar hasta los primeros organismos vivos. Es asombroso, pero es así, digamos. Ese es un punto. Somos la resultante de una enorme cadena viviente exitosa, porque si no, no estaríamos acá, simplemente. Ese es un punto. El otro punto que quería comentar es que en torno a esto de las averías y las fallas y qué sé yo, y lo primero que quería comentar es que, por supuesto, todos nosotros venimos con un montón de averías. Estamos todos averiados, tenemos todos un montón de mutaciones, porque esa es la lógica de lo viviente. Justamente se genera diversidad, y bueno, esa diversidad después es seleccionada y qué sé yo, y bueno, y queda lo que queda, digamos, ¿no? Entonces, todos somos mutantes, digamos. Cuando hablamos de algún gen averiado, no nos tenemos que poner como en un lugar incómodo. Todos tenemos una cantidad de genes que están averiados, tenemos una cantidad de mutaciones acumuladas, qué sé yo, y además, bueno, tenemos algunas cosas que son mejoras, digamos, también, ¿no? Porque las mutaciones no solo producen averías, a veces producen genes que funcionan mejor, porque una proteína que funciona de manera más eficiente o que puede convertir un nuevo sustrato en producto y adquiere una nueva función, en fin. Entonces, ese es un punto que quería como hacer referencia. Otro punto al cual quería hacer referencia con esto de hablar de fallas y averías, es como que hay que tener como mucho cuidado, digamos, y también un poco de respeto con respecto a las averías, porque a veces lo que es bueno y lo que es malo, bueno, depende del contexto, depende del ambiente. Porque no nos olvidemos que los genes es una parte, pero esos genes se expresan en un ambiente determinado. Entonces, algo que puede ser falladito o averiado en un ambiente, en realidad en otro ambiente puede no serlo. Entonces, acá voy a comentar algo que es, puede sonar un poco, ¿cómo decir? Extraño, pero sí, pero es así. Voy a volver al tema de la anemia falciforme. Entonces, hoy decíamos que la anemia falciforme era la anemia que tenía glóbulos rojos con forma de hoz, y eso era debido a una hemoglobina que no se plegaba de la forma correcta y no podía transportar tanto oxígeno, y que esa hemoglobina no se pliegue de la forma correcta, bueno, se debe a que hay algunas mutaciones que hacen, alguna mutación, una o más puede ser, que hacen que esa hemoglobina se pliegue mal, que hace a su vez que el glóbulo rojo
quede con una forma de hoz y que termina provocando un déficit de oxígeno, porque bueno, los glóbulos tienen una forma que no es la normal, entre comillas, la hemoglobina no transporta la misma cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A dónde voy con todo esto? Esto parece un gran divertimento ahí, una cosa que no va para ningún lado, pero eventualmente va para algún lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros alguien tiene las dos copias falladitas de la hemoglobina, esas que generan una hemoglobina no funcional y que en último término da lugar a la anemia falciforme, estamos embromados. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener muy poco oxígeno, porque tenemos dos hemoglobinas que funcionan mal y qué sé yo, y estamos en problemas, digamos, si tenemos las dos copias averiadas, digamos, que producen esa hemoglobina no funcional. Ahora bien, en algunas regiones de África, tener una copia averiada y una copia averiada entre comillas y una copia sana es mejor que tener las dos copias sanas. ¿Por qué? ¿Por qué es este asunto? Porque en algunas regiones de África hay una infección causada por un microorganismo que se llama Plasmodium falciparum. Precisamente falciparum viene por esto de la forma falciforme y tal, qué sé yo, pero no me voy a ir para ahí ahora. Pero hay infecciones importantes con Plasmodium falciparum, que es un microorganismo que es patógeno y que además vive en el glóbulo rojo, se aloja en el glóbulo rojo, y bueno, y causa la malaria. La enfermedad que causa es la malaria. Entonces, la persona que tiene las dos copias buenas, por así decirlas, o normales de la hemoglobina, está bárbaro desde el punto de vista del transporte de oxígeno, pero tiene hemoglobina muy bien, el glóbulo rojo está muy bien, y esa persona se infecta con Plasmodium fácilmente, y se muere de malaria. En cambio, el que tiene una copia buena y una copia averiada, entre comillas, una copia buena o normal, entre comillas, y una copia averiada o fallada, también entre comillas, está mucho mejor que el que tiene las dos copias buenas. ¿Por qué? Porque esa persona, si bien tiene parte de la hemoglobina que está mal plegada, tiene también hemoglobina que está bien plegada, pero es mucho menos susceptible a la infección por Plasmodium falciparum. Entonces, lo que de repente es bueno, no está bueno. O sea, si no hay malaria en una región que no hay malaria, tener una copia averiada de la hemoglobina no está bueno. Tener las dos le va a ir horrible. Pero en una zona donde hay malaria, infección de malaria muy importante, tener una copia averiada en realidad es una ventaja. Entonces, lo averiado es lo que se vuelve ventajoso. Si hay una copia normal y una copia fallada, bueno, la gente no estará para ir a las Olimpiadas a correr los 100 metros llanos, pero no se muere de malaria. Entonces, vean ustedes la complejidad que hay en todo esto, y por eso lo de entrecomillar entre averiadas y normal, y bla, bla, bla. Entonces, bueno, un poco ese era un punto que quería como comentar. También puede pensar que el color de la piel, en lugares como en el Ártico, por ejemplo, que de repente tienen varios meses sin ver mucha luz, bueno, tener la piel extremadamente blanca confiere una ventaja, y tener la piel de color más oscuro confiere una desventaja. Pero en el trópico, tener la piel oscura se convierte en una ventaja y la piel clara se convierte en una desventaja. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, depende también del ambiente, no solo, o sea, a lo que voy es que qué es normal y qué es averiado. Bueno, vamos a ver, porque está el ambiente también. Bien, nada, quería ir a ese lugar porque simplemente para transmitir esa cosa de que somos todos mutantes, estamos todos averiados por un montón de lados, y esas averías a veces pueden conferir una ventaja, ¿no? O esos cambios, llamémosle, alguna vez también pueden ser ventajosos eventualmente.
Y eso también, y volver a comentar eso que somos el resultado de todas las reproducciones, una cadena de reproducciones exitosas que nos lleva a las primeras células. Estamos, aunque no lo podamos ver de esa manera, estamos conectados con las primeras células, aunque nos cueste verlo de esa manera, digamos. Bien, entonces, volviendo al principio de esta diapositiva, que me demoré un montón, los organismos diploides pueden contener, en principio, dos copias diferentes de cada gen. Como tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno, bueno, vamos a tener un gen A que proviene de la madre y un gen A que proviene del padre, un gen B que proviene de la madre, un gen B que proviene del padre, el C de la madre, el C del padre, de la madre, el D del padre, el E de la madre, el E del padre. Pero en principio podemos tener hasta dos variantes de cada gen. ¿Por qué? Porque recibimos dos copias, la de la madre y la del padre. En el gen A, este es idéntico a este, y en el gen B, este es diferente. Estas dos formas diferentes o variantes del gen B se denominan alelos. Entonces, para el gen B tenemos dos alelos, el gen C es igual en la madre y el padre, tenemos dos alelos para el gen D, entonces en el gen E están iguales. Entonces, acá hay dos variantes. Estas variantes van a diferir en algo. En la secuencia del gen D de la madre va a ser diferente de la secuencia del gen D del padre. ¿Cuán diferente? Bueno, puede serlo tan solo en un nucleótido o en varios, o faltarle un pedazo, qué sé yo, un fragmento del gen. Y acá tenemos de vuelta el gen B y el otro gen B que difieren. Esas copias diferentes o variantes de cada gen les llamamos alelos. Y en cada persona pueden haber hasta dos alelos, porque bueno, somos diploides, heredamos un conjunto de la madre, un conjunto del padre. Entonces, para un gen particular, bueno, puede ser idénticos o diferentes, pero no podemos tener más de dos variantes en una persona. En la población sí pueden haber más variantes, porque de repente, bueno, yo tengo el gen B y este otro con una variante, pero algunos de ustedes pueden tener el gen B y una variante diferente, y otro compañero puede tener el gen B y otra variante. O sea, en la población, la cantidad de alelos que hay para un gen es mayor, ¿verdad? Porque hay como más variantes en juego. En una persona no pueden haber más de dos variantes, pero en la población pueden haber más, porque pueden haber distintas variantes en distintas personas, y esas variantes de un gen o copias diferentes de un gen les llamamos alelos. Por eso decíamos entre comillas el mismo gen, porque no necesariamente es el mismo. Es el 2 de oro y el 2 de oro, es el gen B y el gen B, pero resulta que este gen B, este 2 de oro, viene con una marquita. Entonces, ¿es la misma o no es la misma? En realidad no, porque cada uno viene con su historia. Entonces, los cromosomas 1 materno y paterno contienen los mismos loci. Acá loci es el plural de locus, ¿sí? Un locus, dos loci, varios loci. Loci es el plural de locus. Entonces, contienen los mismos loci, los mismos lugares para el gen A, el B, el C, el D, el E en el mismo orden. Y cada locus puede ser ocupado por el mismo alelo o por alelos diferentes. ¿Sí? Acá, en el materno y el paterno es el mismo alelo, digamos, ¿no? Que ocupan el locus del gen A. Bueno, es la misma secuencia y acá es la misma secuencia que este, es idéntico. Pero, por ejemplo, acá es diferente. ¿Sí? Los alelos para el gen B y D, A, C y E, materno y paterno, son idénticos, y los alelos para los genes B y D son diferentes. Un alelo puede diferir de otro tan solo en un nucleótido. Y volviendo sobre el genoma, cuando hablamos de genoma, bueno, esto ya lo comentamos, cada uno de nosotros puede tener dos alelos diferentes para cada gen. El número de alelos en una población es mayor. Y ahí es donde viene como el concepto de diversidad, ¿no? Todos los humanos somos distintos. ¿Cuántos genomas humanos hay? Bueno, hay, en principio, cada ser humano es un genoma diferente, con la excepción de los mellizos homocigóticos que provienen de una única célula, un óvulo fecundado, que se divide tempranamente y da lugar a dos colonias, pero el material genético es el mismo. Con excepción de los gemelos homocigóticos, que provienen de un único cigoto, todos los genomas humanos son diferentes, somos todos diferentes. Acá hay algo más que me olvidé en la anterior, ¿no? Que es decir, bueno, bárbaro, yo recibo, hay algo más que me olvidé, ¿no?
porque yo recibo un juego de mi madre y un juego de mi padre, pero sin embargo no soy igual a mi hermano, que también recibe un juego de mi madre y un juego de mi padre, pero no somos iguales. Entonces hay algo más todavía ahí, ¿no? Y ahí tiene que ver con una cuestión de azar, porque de repente, volviendo a esto, vuelvo un poquito para atrás porque me doy cuenta que se me pasó algo. De repente, por ejemplo, a mí me tocó el cromosoma 1 materno que me tocó, proviene de mi abuela, pero de repente, de mi abuela materna, pero de repente el 1 materno que le tocó a mi hermano proviene del abuelo paterno, porque a su vez mi madre también tiene un conjunto que proviene de mi abuela y un conjunto que proviene de mi abuelo. ¿Se entiende? Entonces, ese cromosoma 1 materno, ¿cuál es? ¿Es el de la abuela o es el del abuelo? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Siempre una cosa lleva a la otra, ¿vieron cómo es, no? Entonces, de repente, a mí me puede haber tocado el cromosoma 1 materno, que en realidad era de mi abuela materna, y a mi hermano le puede haber tocado el cromosoma 1 materno, que venía del abuelo materno. Y por el otro lado, del padre, a mí me puede haber tocado el cromosoma 1 paterno que provenía de mi abuela paterna, y a mi hermano le puede haber tocado el cromosoma 1 paterno que provenía del abuelo paterno. O sea, hay todavía, y eso es al azar. Eso es al azar. Y hay 23 juegos de cromosoma. Entonces a mí me puede tocar, qué sé yo, el 1 materno, el 2 materno, el 3 materno, el 4 materno, el 5 materno, el 6 paterno, el 7 paterno, el 8 paterno, el 9 paterno, el 10 paterno, el 11 materno, y así, qué sé yo, lo que quiera. Y de repente, perdón, el 1 de la abuela materna, sí, me puede haber tocado el 1 de la abuela materna, el 2 de la abuela materna, que viene de mi madre, pero a su vez viene de mi abuela, ¿verdad? El 1 de la abuela materna, el 2 de la abuela materna, el 3 de la abuela materna, el 4 de la abuela materna, el 5 del abuelo materno. Después por el lado del padre lo mismo, digamos, ¿no? Pueden venir de la abuela paterna o del abuelo paterno. Y a su vez a mi hermano le pueden haber tocado, en vez del 1 que venía de la abuela materna, el 2 que venía de la abuela materna, el 3 que venía de la abuela materna, le puede haber tocado el 1 que venía del abuelo materno, el 2 que venía del abuelo materno, el 3 que venía de la abuela materna, por ejemplo. Todos viniendo de la madre, pero diferentes. ¿Sí? Hay como una combinatoria ahí que es riquísima. A su vez después hay como un entrecruzamiento que complica aún más las cosas y genera aún más diversidad. En fin, todo eso simplemente para decir que los hermanos, aunque tengan los mismos padres, van a ser diferentes a excepción de los hermanos homocigóticos. Todo eso simplemente me di cuenta que no lo había comentado. Eso es un tema que van a ver con mucho más claridad cuando vean ICB2, que van a ver herencia, meiosis, mitosis, todo eso. Bueno, ahí van a ver como de una forma mucho más completa. Pero ahora venía a cuento porque estábamos hablando de la diversidad y de que todos los humanos somos distintos, excepto los que son gemelos homocigóticos. Entonces a eso me llevó a la cuestión de los hermanos y y los cromosomas de la madre, el padre, Y en promedio, el genoma de un humano y el de otro humano difiere del de otro humano en promedio en 1 de cada 1000 nucleótidos, en un 0,1%. Por supuesto, esa diferencia es menor si uno se compara con un pariente cercano, puede ser un hermano, un primo o un primo segundo, que si se compara con alguien muy lejano. Si yo me comparo con un chino, voy a tener un genoma bastante más diferente que en 1 de cada 1000, voy a tener un poco más de 1 de cada 1000 diferentes, y probablemente con mi hermano y mis primos voy a tener un poco menos de 1 de cada 1000 diferentes, ¿verdad? Porque es una cuestión de parentesco. Y bueno, y el genoma entre las diferencias, por ejemplo, simplemente para ubicarnos, entre un genoma humano y el genoma de un chimpancé difieren 1 de cada 100, aproximadamente, es un poco menor a 1 de cada 100, pero en promedio, hagamos este promedio grosero, 1 de cada 100 es la diferencia entre un chimpancé y un humano, y 1 de cada 1000 nucleótidos diferentes es la diferencia entre dos humanos, en promedio, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, bien, vamos a dejar por acá, porque es un buen punto para dejar, y retomamos en la siguiente clase con estos temas.